En esta ocasión vamos a estudiar la clase 4.4 donde hablaremos de la expresión de números decimales como fracciones en la segunda parte. Voy a explicar lo más detenidamente posible para que podamos entendernos. Lo que nos pregunta es cómo podemos expresar los siguientes decimales como fracciones. Lo primero que debemos observar es si el número que nos están dando va a ser un número mixto o va a ser simplemente una fracción. Como solamente la parte entera es cero, es decir, lo que está antes del punto, quiere decir que va a ser una fracción la que vamos a tener, simplemente una fracción. En el caso del literal A, para resolverlo es muy fácil. Es una fracción, no es un número mixto porque la cantidad de enteros es cero. Ahora vamos a contar cuántas cifras hay después del punto. Mir, ¿cuántas cifras hay después del punto? Hay 2. Entonces vamos a dividir entre 100, porque son 2 cifras. La cantidad de ceros que le va a poner depende de la cantidad de cifras que hay después del punto. Si, por ejemplo, solo hay una cifra, entonces usted le pone un 0, o sea que tendríamos que dividir entre 10. Y así sucesivamente. Imagínese que después del punto hubieran 5 cifras, entonces le pone 5 ceros. La cantidad de ceros que usted le agrega al 1 depende de la cantidad de ceros que haya después del punto. En este caso hay 2 cifras, por eso le hemos puesto 2 ceros. Y arriba, ¿qué va a poner? El número que tenía ahí. El número que tenemos es 0,4, pero el 0 antes del 4 no tiene sentido escribirlo. Entonces nos quedaría 4 sobre 100. Esa sería la fracción, solamente que se puede simplificar. Ambos números se pueden dividir entre 2, miren. Mitad de 4, ¿cuánto es? Es 2. La mitad de 100, 50. Miren. Todavía ambos números se pueden dividir entre 2. Lo reducimos. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Y la mitad de 50, 25. Entonces al final, ¿qué fue lo que nos sobró? Arriba nos quedó un 1 y abajo un 25. Entonces la fracción que representa el decimal 0.04 es 1 sobre 125. Mira, perdón, 1 sobre 25. Esa es la manera en la que lo vamos a convertir. Terminamos. Ahora vamos con el caso del literal B. Solo hay un pequeño cambio nada más, pequeñísimo cambio. Y es que aquí antes del punto hay un número que no es 0. Significa que como es un número distinto de 0, vamos a tener un número mixto. Ese número que está antes del punto lo vamos a poner en grande. Mire, en grande. A la par vamos a poner la fracción. Como después del punto hay 2 cifras decimales, entonces otra vez vamos a dividir entre 100. Y arriba vamos a poner el 34. Mire, ese 34 con el 100 se pueden simplificar. Ambos se pueden dividir entre 2. ¿Cuál es la mitad de 34? Si usted saca la mitad, le va a dar 17. Y la mitad de 100 es 50. Al final, ¿qué nos quedó? Nos quedó 2 enteros. Arriba nos quedó 17 y abajo nos quedó 50. 2 enteros, 17 50avos. Esa es la respuesta del literal B. Así de fácil. Vamos con el literal C. Ahora pueden notar ustedes que este número es 0. Como el número es 0, el que está antes del punto, entonces no es un número mixto, solamente es una fracción. Pero aquí ahora no tenemos 2 cifras, tenemos 3 después del punto. Como después del punto hay 3 cifras, entonces vamos a dividir entre 1000. Tenemos que agregar 3 ceros. Mire, la cantidad de ceros que usted va a poner depende de la cantidad de cifras que hay después del punto. Como hay 3 cifras, entonces pone 3 ceros. Entonces dividimos entre 1000. Y arriba ponemos el número que teníamos ahí después del punto. 003, pero los ceros no es necesario escribirlos antes de la cifra. Entonces tendríamos 3 sobre 1000. O también se lee 3 milésimos. Esa sería la representación. No se puede simplificar, entonces lo dejamos hasta ahí simplemente. Ese es el literal C. Por último, en el caso del literal D, podemos observar que antes del punto hay un 1. Entonces es un número mixto porque no es 0 la cantidad antes del punto. Entonces ese número, el mismo que está aquí antes del punto, lo ponemos en grande y a la par vamos a poner la fracción. Aquí pueden ver ustedes que el 105, como tiene 3 cifras, entonces abajo tendríamos que poner 3 ceros. Mire, ya repetí o ya dije que la cantidad de ceros depende de la cantidad de cifras que tiene el número después del punto. Como hay 3 cifras, pone 3 ceros. Entonces vamos a dividir entre 1000. Y arriba pondríamos el 105. Luego
Vamos a simplificar si es posible. Claro que si lo es, todos los números que terminan en 0 o en 5 se pueden dividir entre 5. Entonces dividimos entre 5. 105 entre 5, que sería lo mismo que sacar quinta, ¿verdad? La quinta parte. 105 entre 5 da 21. Usted puede comprobar las operaciones después. Y luego tendríamos que dividir 1000 también entre 5. Y si usted divide 1000 entre 5, le va a dar 200. Y eso ya no se puede reducir. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Nos quedó un entero, 21 arriba y 200 abajo. Un entero, 21 200 avos. Y esa sería la expresión que corresponde a el literal d, perdón. Es bien fácil, como ustedes pueden notar. Bastante fácil. Solo es cuestión de un poquito de práctica, nada más. Lo mismo van a hacer ustedes en los ejercicios. Tengan en cuenta esto. El primer caso puede ser un número decimal hasta la centésima menor que 1 se puede expresar como una fracción propia, parecido a lo que hicimos, colocando como numerador el número que está después del punto y como denominador el número 100. Ahí hemos visto varios ejemplos, ¿va? Pero ¿qué tal si tuviéramos el número 0.54? ¿Va? Ese es un número que tiene dos cifras después del punto, entonces tendríamos que dividir entre 100, mire, porque son dos cifras, entonces son dos ceros, esa es la relación. Y arriba pone el 54, mire. Ahora de ahí lo simplifica, mitad de 54, aquí le va a dar 27 al dividir entre 2, y 100 entre 2 le va a dar 50, y ahí lo dejamos. A eso se refiere, es exactamente lo mismo que dijimos. Es exactamente lo mismo. Ahí están los tres casos que fueron los que explicamos hace un momentito en los ejemplos que mencioné. Ahora ustedes van a hacer lo mismo en cada uno de los ejercicios que ustedes están observando. Voy a tomar al azar un par para que ustedes recuerden cómo hacerlos. Por ejemplo, voy a tomar este. Como hay un cero, entonces no es un número mixto, solo es una fracción. Entonces vamos a escribir un 1 y le vamos a poner dos ceros porque hay dos cifras aquí, miren. Lleva dos ceros porque hay dos cifras después del punto. Y ese 45 es el que va a poner arriba. ¿Bien? Y ahora simplemente tendría que simplificar. 45 entre 5 le va a dar 9. Sacamos quinta y nos va a dar 9. Y acá 100 entre 5 nos va a dar 20. Entonces tendríamos 9 veinteavos. Esa sería la respuesta, ¿no? Es bastante fácil. Y en el caso del ejercicio número 2, por ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos este? Entonces similar, como antes del punto hay un número entero, entonces ahí tiene que poner ese número en grande. Son tres enteros. Como son dos cifras después del punto, mire, el 1 y el 5, entonces aquí va a poner dos ceros, tiene que ser entre 100. Y el 15 lo va a poner arriba. Ahora simplemente simplificamos y nos quedaría quinta, ¿verdad? 15 entre 5 sería 3. Y 100 entre 5 le va a dar 20. Entonces sería 3 enteros, 3 veinteavos la respuesta del literal B. Y así sucesivamente ustedes van a hacer en los demás. Ese es el trabajo de ustedes. Resolver todos los ejercicios aplicando los conocimientos que acabamos de mostrar. Es todo.